tabla periódica, ¿no? ¿Quién es el padre de la tabla periódica? Va a ser Dmitri Ivanov Mendeleev. Quizás el nombre es un poquito raro, difícil, y es que es ruso, pues. Es ruso. Dmitri Ivanov Mendeleev es el padre de la tabla periódica. Aquí te digo también cómo se escribe, aquí en que ya estoy compartiendo estas diapositivas, Prezi. Me encanta más trabajar con Prezi, que lo veo más dinámico que el PowerPoint. Pero bueno, ahí está. Entonces, lo primero, vamos a revisar un poquito de datos históricos que nos va a servir para nuestro examen, algunas preguntas que pueden venir. Igual, la próxima clase voy a tomar una pequeña evaluación rapidita. Ya la vas a ver, va a ser más que todo como un juego para ver más o menos cómo es que vas aprendiendo esto, ¿no? De la tabla periódica. La siguiente clase también seguimos hablando de la tabla periódica, pero vamos a hablar de otras cositas. Hoy, esto que yo quiero que se quede bastante claro. Mira, todos tenemos nuestra tabla periódica, ¿no es cierto? Y en el video nos han explicado de que se dividen pues en metales, no metales, metaloides. La escalerita, ¿te acuerdas en el video? Esta escalerita, ahí están los metaloides. Los metaloides justamente están ahí en el límite, ¿no? En el límite entre los no metales, que están arribita, en el lado derecho, están los no metales, y los metales están en todo el lado izquierdo, ¿no? Ahora, primera observación. Los metales o los no metales son los más abundantes. ¿Quiénes son los más abundantes? Los metales. Hay más metales que no metales en la tabla periódica, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son más abundantes? Los metales. Hay más metales que no metales. Mira, te los voy a encerrar acá. A ver. De la escalerita es la que me divide todo. Esta escalerita es la que me divide todo. Todos estos de acá son no metales. Y todos estos de acá, bueno, incluidos los que están abajito, son metales, ¿no? O sea, sería todo esto. Todo eso de ahí son metales. Y los no metales básicamente son los que están aquí de verde. Porque esta columna que está aquí aparte son los gases nobles. Esta columna son gases nobles. Y los no metales se pueden contar, mira, son estos. Los de verde. Pero ojo que también aquí los de verde, pero los que están aquí en esta escalera que se forman, ¿no? No, los de aquí. Porque mira, los metaloides son los que están ahí en medio prácticamente. Boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, polonio, astato, todos son metaloides. O sea, que están ahí en medio. Los metaloides tienen algo de metales y tienen algo de no metales. Porque están ahí justamente en la división, ¿no? Están ahí en el límite. Bueno, ya, entonces, un punto. ¿Cuántos elementos tiene la tabla periódica? Tiene 118 elementos. Acuérdate también, de repente es otro dato que debes considerar, que debes anotar. La tabla periódica consta de ¿cuántos elementos? 118. Otro punto que ya dije, el padre de la tabla periódica es Dmitri Ivanov Mendeleev. Ya. Otro que ya he dicho ya. ¿Quiénes son más abundantes? Los metales. ¿En cuántos grupos de elementos se divide la tabla periódica? Se divide en 4 grupos de elementos, que son los metales, los no metales, los metaloides. Otro nombre que reciben los metaloides son semimetales, ¿ya? Metaloides o semimetales. ¿Sí? ¿Alguien activó su audio? Los gases nobles también están dentro de ellos. Correcto, Irving. Y los gases nobles, ¿no? Entonces ahí están. Y los gases nobles, que a los gases nobles también se le dice gases raros también, ¿ya? Gases nobles o gases raros. Ya, ahí está. Entonces, la tabla periódica tiene 118 elementos.
118 elementos, los cuales se dividen en 4 grandes y notables grupos de elementos: los metales, los no metales, los metaloides, que están aquí en esta escalerita, los metaloides, también llamados semimetales, y finalmente, ya también como Irving lo dijo muy bien, los gases nobles. A los gases nobles también le llamamos gases raros. ¿Y por qué le llaman gases raros? Porque bueno, para cuando fueron descubiertos, los gases nobles fueron descubiertos muchísimo después. Han sido descubiertos nomás el siglo pasado, o sea, 1900 y tanto, ¿no? Entonces, no fueron descubiertos en 1800, en 1500, en 1600, como muchos elementos, ¿no? Sino son los últimos que han sido descubiertos. Es más, el último elemento descubierto es el 118, o sea, el último gas noble, que se llama oganesón, y que su símbolo químico es OG. Entonces, es el último gas noble. El último gas noble descubierto es el oganesón, que ocupa el casillero 118 de la tabla periódica y es el último hasta ahorita oficial que existe, y es un gas noble. Ya, ahora, para los que cuando recién se descubrían los gases nobles eran pues gases raros o inertes, también se les dice gases raros o inertes. Ahora, ¿por qué se le llamaba nobles? El primer nombre que reciben es nobles, porque noble viene de que no de que sea buena gente, sino que noble de nobleza, ¿no? De nobleza, de la nobleza. Y es que, ¿qué se decía antiguamente de la nobleza? Que la nobleza no se mezclaba con el pueblo, ¿no? La nobleza no se mezclaba con el pueblo. Entonces solamente la nobleza podía estar entre ellos, ¿no? De repente tener familia, casarse entre ellos, nada más. No se podía juntar con la plebe, con el pueblo. Entonces marcaban distancia, ¿no? Y obviamente los matrimonios solamente eran entre gente de la misma nobleza, príncipes, condes, duquesas, reyes. Entonces, como no se juntan con los demás, así también le llamaron a estos gases, porque el helio, neón, argón, criptón, xenón, radón y oganesón, que son los gases nobles, no se juntan con los demás elementos de la tabla periódica, no se juntan con el sodio, con el magnesio, con la plata, con cualquiera, no se juntan. Entonces, por esa característica de que estos no se juntan, como parecieran achorados que no quieren saber nada, igualito, ¿no? Pues, son nobles, pues no se creen lo máximo de la nobleza, sangre azul. Entonces, por eso le pusieron gases nobles, ¿no? Tiene un sentido, tiene una lógica, ¿no? Bueno, ya, volvamos. Ahora vamos a borrar acá para continuar con nuestras diapos. Vamos por aquí. Igual podemos aquí, ahí están, ampliarlas. Muy bien. Te digo, ahí está nuestra tablita. Y vamos a definir qué es la tabla periódica. Bueno, la tabla periódica es una forma gráfica de ordenar y de distribuir los distintos elementos químicos. Entonces, ¿qué es la tabla periódica? Una forma gráfica, ¿no? Una forma gráfica de ordenar y distribuir los distintos elementos químicos. Y ahora sí, vamos con la historia, que también el video un poquito nos decía, pero aquí son datos importantes, ¿sabes? Que en la próxima clase voy a evaluar, por si acaso. Los elementos químicos, como bien sabéis tú, han sido descubiertos por el hombre, hace siglos. Se habla de que hay algunos elementos que el hombre hasta ha podido conocer hasta desde la prehistoria incluso. Ya tenemos rastros de ellos, por ejemplo, ya, mira. Por ejemplo, el hombre ya de la época del Imperio Incaico, por ejemplo, de los incas, ya conocía el oro, ¿cierto? Ya conocía la plata, ya conocía el cobre.
pero no era consciente de que es un elemento químico. No hacían ciencia con esos elementos, no, pero ya los conocía, tanto que te acordarás, ¿no? Que el Inca Atahualpa le aseguró, ¿no? De que iba a llenar esos cuartos de oro y plata, ¿no? Hasta donde llegara a la altura de su mano. Entonces, y que los españoles conquistadores vinieron tras el oro del Perú, del Virú, ¿no? Como le decían, y de ahí ya quedó en Perú. Entonces, ya conocía pues el imperio incaico, incluso las culturas pre-incas, ¿no? Acá nosotros, nuestra cultura de la región Lambayeque, la cultura moche, los mochicas, ¿no? Los huacos retratos, el señor de Zipam, tiene oro y plátano, sus collares de maní. Entonces ya conocían esos elementos, pero no científicamente. Habían varios, no solamente, bueno, el oro, la plata, el cobre, sino también ya se conocía el hierro. Por ahí ya conocían también el mercurio, el azufre, pero bueno. Pero ¿qué sucede? De que ya lo conocían, pero no sabían que era un elemento químico. O sea, es más, ¿no? Los incas ni caso le hacían al oro, ¿no? En cambio, los españoles ansiosos, ambiciosos por el oro, pero para el imperio inca no era nada, ¿no? Un metal más, una cosa más y ya. Pero en cambio, ¿quién le daba tanto valor? Los españoles. Por eso vinieron acá a saquear el Perú. Bueno, entonces ya conocían muchos elementos, el hombre ya conocía muchos elementos, pero científicamente, el primer elemento científico descubierto, acuérdate ahí, anótala, es el fósforo. El fósforo va a ser el primer elemento descubierto científicamente. ¿Quién lo descubrió de repente? Henning Brand, ahí está él fue el que descubrió el elemento fósforo. Y lo descubre fruto de la orina, ¿no? Por eso le pone fósforo, porque fósforo, bueno, fósforum, de latín fósforum, que significa fuego frío. Fuego frío, de ahí viene, ¿no? Porque se descubrió de la orina, donde ahí descubrió el fósforo. Bueno, entonces el primer elemento descubierto por Henning Brand en el siglo XVII. Acordar. Bueno, luego ya viene Lavoisier, que es el padre de la química moderna. Por ejemplo, otra pregunta: ¿quién es el padre de la química moderna? Antonio Lavoisier. Él es el padre de la química moderna. ¿Ya? Antonio Lavoisier. Y él escribe una lista de 33 elementos conocidos hasta su época. Mira, el aporte de Lavoisier fue hacer una listita y ir agrupándolos en la lista. Mira, ve. Los iba agrupando, ¿no? De acuerdo a sus características. No hizo una tabla periódica, pero al menos, ¿qué quiso hacer? Un registro de todos los elementos conocidos hasta su época. 33 elementos conocidos ya en la época de Lavoisier, padre de la química moderna. 33 elementos conocidos. Entonces, lo que él hizo es enlistarlos. Y luego también un poquito proponer una forma de agruparlos de acuerdo a ciertas características que él creía conveniente y que se repetían, ¿no? Entonces, ahí está. El aporte de Lavoisier es haber agrupado y hacer una lista de los 33 elementos conocidos de su época. Pero no fue el único de hacer una lista. También tenemos a otro personaje, a nada más ni nada menos que John Dalton. Ese, el del modelo atómico. John Dalton. No sé si tú habrás escuchado de la enfermedad del el daltonismo, ¿no? O sea, una persona es daltónica. Una persona daltónica es aquella que confunde los colores, ¿no? Está viendo un color y para esa persona daltónica confunde el rojo y el verde. Los confunde, ¿no? Y lamentablemente, pues es un mal congénito, así se nace. Y no tiene cura. Y John Dalton, que es más conocido por su modelo atómico, ¿no es cierto? El modelo atómico de John Dalton, la primera teoría atómica fue propuesta por John Dalton, acuérdate. La primera teoría atómica fue propuesta por John Dalton. John Dalton,
que propuso la primera teoría atómica, su primer modelo atómico, que él concibió al átomo como una esfera compacta, maciza. John Dalton padeció esta enfermedad de la confusión de los colores de rojo y verde, ¿no? Rojo y verde, ¿no? A propósito que ya se viene Navidad. Entonces, esta enfermedad de la confusión de los colores la padeció John Dalton. Entonces, por eso, en alusión a él, y él se dedicó a investigar sobre esta enfermedad, porque como, ¿quién no? Cuando nosotros tenemos alguna enfermedad o algún familiar en casa, ¿no?, con alguna enfermedad, quieras o no, nos volvemos expertos en esa enfermedad. Pasa, y sin ser médicos, ¿no? Entonces, porque lo experimentamos pues en carne propia. Sabemos, por ejemplo, qué pastillas se debe tomar, qué sé yo. Cuando alguien sufre de presión alta, de diabetes, tenemos a algún abuelito de repente ahí en casa, entonces ya sabemos, ¿no? O ya le toca la pastilla al abuelo, a qué hora le toca, qué pastilla es. Entonces nos volvemos un poquito conocedores. Y más si es una enfermedad que la padecemos en persona, más. Bueno, John Dalton entonces padeció esta enfermedad, y justo en honor a él es que la enfermedad se llama eso, ¿no? Daltonismo. Entonces la persona es daltónica, ¿no? Justamente en honor a John Dalton es que lleva ese nombre. Bueno, él propuso el modelo atómico, el primer modelo atómico y la primera teoría atómica. Él concibió esta idea del átomo. Y él además, su aporte es que también hizo una lista de los elementos conocidos. Mira, y en su lista, él les puso símbolos. Por ejemplo, mira, al zinc, una Z. Silver es la plata, por eso su símbolo es la S. Gold es oro. Acá de Mercury es el mercurio. Y les puso así un circulito con esas cositas. Entonces, mira, los símbolos que John Dalton propuso en la lista que él hizo de los elementos conocidos también en su época. Estos símbolos eran gráficos mayormente, ¿no? Mira, por ejemplo, el símbolo del mercurio, un círculo y un puntito en medio, ¿no? Ahí está este de acá. ¿Cuál, profe? ¿Cuál? Este. Ese de ahí. O mira, el símbolo del sodio. El sodio para este. Bueno, la cosa está que John Dalton también hizo su aporte de al menos presentar una lista. Pero luego ya viene el primer aporte serio para la tabla periódica. El primer intento de hacer tabla, el primer intento de poder agrupar, de poder agruparlo según algunas características. Y ese es Dobereiner. Johann Dobereiner, ahí está. Así se escribe de repente. ¿Cómo se escribe Dobereiner? Ahí está. O sea, una pregunta del examen podría ser: ¿cuál fue el aporte de Johann Dobereiner? Johann Dobereiner propuso un sistema conocido como triadas o ley de las triadas. Él propuso que los elementos químicos se deben agrupar de 3 en 3. Por eso se dice que él propuso las triadas. No, propuso que los elementos químicos se deben agrupar de 3 en 3. Como nos decía el video, si recuerdas, ¿no? Disculpe, ¿usted podrá mandar el PDF a Polidocencia igual? Sí, voy a mandar el link de estas diapositivas, están online. Pero también lo estoy grabando, también voy a mandar el video de hoy día ya para que lo tengáis. Entonces ahí está, la ley de las triadas. Johann Dobereiner propuso que los elementos químicos están agrupados, dice, deben estar agrupados de 3 en 3. Él los agrupó así, de 3 en 3, de 3 en 3, de 3 en 3. De tal manera que mira la lógica que él decía, ¿no? Él proponía que, por ejemplo, ¿no?, si yo tengo la triada de litio, sodio y potasio, o de calcio, estroncio y bario, o de azufre, selenio y teluro, que son las triadas que él propuso, entonces él decía lo siguiente, mira, él decía de que, por ejemplo, si mi triada es, a ver, voy a anotarlo acá, él decía que si mi triada es de litio, sodio y potasio, él decía que si yo sumo
yo sumo el peso atómico del litio más el potasio y lo divido entre 2, o sea, el promedio. Si yo saco el promedio de los pesos atómicos de los elementos de los extremos, me va a tener que dar el peso atómico del elemento central. Mira, o sea que bien alucinante su propuesta. Él decía, si yo sumo los pesos atómicos de los elementos de los extremos y lo divido entre 2, o sea, si saco el promedio aritmético, se nos fue. A ver, vamos a volver. A ver acá. Ya, ahí está. Y aquí vamos a de nuevo poner acá. Si yo saco el promedio aritmético, o sea, la suma dividido entre la cantidad que estoy sumando, el peso atómico del litio más el peso atómico del potasio dividido entre 2, me dice Dobereiner, tiene que darte el peso atómico del elemento central, del elemento de en medio, ¿ya? Tiene que darte el peso atómico del elemento central. Eso es lo que decía Dobereiner, es su ley de las triadas. Ya, acuérdate, la ley de las triadas. Bueno, pero luego esta propuesta de Dobereiner fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque lo que pasaba era que al ir probando con todos los elementos y con todas las propuestas que él hacía de agrupar de 3 en 3, se dio cuenta de que hay elementos que no se podían agrupar de 3 en 3, que no daba ya lo que él decía. O sea, algunas triadas sí daban y decían, oh, genial, Dobereiner, gracias por tu aporte. Pero ya de ahí iba probando con todos los elementos conocidos y hay algunos que no daban. Por más, o sea, hacía eso y no era así. Y ahora, entonces lo que él no calculó fue que, claro, si no daban es porque no eran esos elementos, pues que faltaban elementos por descubrirse, ¿no? Entonces, por eso que ya de ahí poco a poco fue cayendo en desuso, ya no confiaban en la propuesta de Dobereiner porque ya no funcionaba con todos los elementos. Entonces luego ya vino otro científico, aquí vamos a ver a otro científico, propone las octavas, ¿no? Propone las octavas. Entonces, ahí la diferencia. ¿Ya? Dobereiner proponía agrupar los elementos de 3 en 3, mientras que Newlands propone agrupar los elementos de 7 en 7. Pero tú miras, profe, pero se llaman octavas, ¿no debe ser de 8 en 8? No, sí, se llaman octavas, pero él proponía agrupar los elementos de 7 en 7. Sino que, ¿por qué se llaman octavas? Porque él decía que agrupando los elementos de 7 en 7, el octavo elemento, después de los 7, o sea, el octavo elemento iba a tener propiedades similares a las del primer elemento. Por eso que él propone esta ley de las octavas. Algunos le dijeron pues que es la ley de la escala musical, porque la compararon con un pentagrama, ¿no? Mira, está esa de do, re, mi, fa, sol, así, la clave de sol, el pentagrama, dice así, ¿no? Entonces su versión de la tabla periódica, él publicó una versión de su tabla periódica Newlands y propuso la ley de las octavas. Esta ley establecía que un elemento dado presentaría unas propiedades análogas al octavo elemento siguiendo la tabla. ¿Ves? Él propuso agrupar los elementos de 7 en 7 como las notas musicales, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, así, son 7 notas. De tal manera que él decía que el octavo elemento iba a tener propiedades similares al primero. Y luego de Newlands viene el padre de la tabla periódica, lo que te decía yo, el ruso, el químico ruso Dmitri Ivanov Mendeleev. Así se escribe, ¿te acuerdas que te decía, te iba a decir ya cómo se escribe? Ahí está, Dmitri Ivanov Mendeleev. Justamente se llama como el árbol de Entel, ¿no? ¿Has visto la publicidad que va a dejarle celulares a su abuelo, a su mamá? No, Dmitri. Justamente se llama Dmitri, ¿no? ¿Tú qué crees? Se
se llama Dmitri por él, ¿no? Porque el Dmitri más conocido en la historia del mundo es él, el padre de la tabla periódica, Dmitri Ivanov Mendeleev. Ya, bueno. Él presenta la primera versión de la tabla periódica que contiene 63 elementos. Ya habían aumentado los elementos conocidos hasta la época de Mendeleev y ya eran 63 elementos, ¿no? Y bueno, aquí digamos el gran aporte, aquí vemos la foto de Mendeleev. Esta es la tabla que él propone, mira, bastante parecida a la que hoy conocemos, aunque no es la misma, ojo, no es la misma, pero justamente él es Dmitri Ivanov Mendeleev. Su tabla periódica se usó por años, décadas. ¿Y por qué la propuesta de él no pasó tan rápido como la de Dobereiner o como la de las octavas de Newlands? Porque él consideró algo muy importante: pensar de que se iban a descubrir más elementos a futuro. Entonces, en su tabla, mira, date cuenta, en su tabla él dejó casilleros en blanco. Esto fue algo muy atrevido de su parte, de decir, oye, sí, mira, acá está un casillero en blanco, mira, aquí te lo voy a señalar, acá hay otro acá, otro por acá, otro aquí, ¿no? Otro acá arriba. Entonces, él, a dejar casilleros en blanco, dijo, no, esto yo lo estoy dejando porque de seguro se van a descubrir más elementos. Ya van a ver, tal vez yo esté muerto, pero se van a descubrir más elementos, vendrán más. Entonces ahí estos elementos que se van a descubrir van a ubicarse en esos espacios. ¿Y qué te crees? Dicho y hecho, cuando ya antes de que muera, él tuvo la dicha de conocer de que se descubrieron dos elementos, el galio y el germanio. ¿Y qué crees? Oh, sorpresa. Lo que él había, es más, o sea, él predijo, ¿no? Y dice, aquí tiene que ir un elemento en este casillero que estoy dejando yo en blanco. Aquí, por ejemplo, tiene que ir un elemento, ¿no? Aquí, por ejemplo, tiene que ir un elemento. Acá tiene que ir otro elemento por acá. Acá tiene que ir. Y dice, y mira, él que decía tiene que ir, y sí, el elemento que tiene que ir ahí tiene que tener estas y estas características. Y cuando descubrieron, por ejemplo, el germanio y el galio, él había dejado espacio, justamente debajo del aluminio y debajo del silicio, él había dejado espacio. Y por eso él denominó a esos elementos faltantes que todavía no se habían descubierto y les puso ECA aluminio y ECA silicio. ECA quiere decir que están debajo de, es decir, tiene que haber un elemento que esté debajo del silicio y debajo del germanio. Y cuando lo descubrieron, él dijo, pues no, antes de que lo descubrieran, él había dicho, ese elemento tiene que tener estas características, estas características. Y cuando lo descubrieron, pues sí, justamente las características que él había dado, esas eran. Entonces le acertó. Y es más, hasta le ganó al descubridor, porque el descubridor había dicho que el germanio, por ejemplo, tenía esas características, menos en la masa atómica. Ahí Mendeleev no coincidía. Entonces te dijeron, bueno, pero estuvo bien cerca Mendeleev, y Mendeleev dijo, no, yo no estuve cerca, yo no soy el equivocado es el que ha descubierto el elemento. Y sí, después que el descubridor del elemento le dio la razón, ¿no? Entonces ahí estuvo el gran aporte de Mendeleev. Ya sé que ya es cambio de hora. Bueno, nada, nos vemos la próxima clase. Igual vamos a seguir con datos más sobre tabla periódica. Y ahí al finalizar hacemos esta pequeña evaluación que va a ser una aplicación. Así que la puedes hacer desde el celular, desde la computadora.